ahora estamos considerando varias fuerzas. Es decir, tendríamos el menos beta por X', que sería la rapidez, ¿verdad? Que es debido al medio resistivo, ¿verdad? Aquí tendríamos que tenerlo como en agua o algo así, ¿verdad? De ahí tendríamos el del sistema, el del resorte, ¿verdad? Y de ahí la otra fuerza que tendríamos sería entonces la de esta persona que lo está empujando mientras está oscilando. Entonces aquí tendríamos que, por ejemplo, sería menos, digamos, FO, creo que le ponen normalmente, por seno, digámosle entonces de omega D le vamos a poner por T, y esto va a ser igual a masa por aceleración. Aquí sería positivo, para que quede la forma. Entonces, despejando, le queda así, FO, seno y mx ¿verdad? Más beta x' más kx. Y esa es la ecuación diferencial, ¿va? Entonces, con la ecuación diferencial, ya aquí pues tenemos que trabajar los métodos que se ven en esa parte, ¿va? Nosotros solo vamos a mencionar qué tipo de soluciones hay. Entonces hay dos tipos de soluciones, una que llaman transitoria, ¿verdad? Y otra es que ya pues viene a influenciar la función de posición-tiempo, ¿verdad? Es decir, como que hay un periodo de estabilización y luego entonces empieza a trabajar la parte esta de la parte periódica, ¿verdad? Del movimiento. Entonces, le llaman solución transitoria y solución estable, ¿verdad? Entonces, esas dos, pues, funciones son las que nosotros vamos a utilizar. Solo que aquí nos vamos a quedar más que todo por la solución estable, ¿verdad? Es decir, la forma periódica que termina la función después de un tiempo determinado. Entonces, pues aquí lo que hacen normalmente es buscar una forma de cómo encontrar ese parámetro en este caso sería de la fuerza, ¿verdad? Esa constante, perdón, sería de la parte esta estable, cómo conseguir averiguar el valor de la constante de amplitud. Entonces, estamos diciendo al final que la función x de t tiene dos partes, ¿verdad? La solución particular y la complementaria. Entonces, sería este de aquí, miren. La complementaria es entonces la que tenemos como la parte transitoria. Y la otra entonces es la de la parte oscilatoria. Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es tratar de reescribir entre los parámetros que hemos estado usando, ¿verdad? Para pues trabajar la solución, ¿verdad? Entonces la solución particular que vamos a usar es de la forma entonces A coseno de omega D por T más phi, ¿verdad? Esa va a ser la parte oscilatoria, mira. Entonces, ¿qué pasa luego? Vamos a tratar de acoplar esta solución en la ecuación diferencial, ¿verdad? Porque, o sea, en los teoremas que tenemos para ecuaciones diferenciales es que si tenemos que dos funciones cumplen la solución, cumplen la ecuación diferencial, la suma de ellas también lo van a hacer. Entonces, por eso estamos seguros que de manera individual cada una de ellas va a cumplir con esta ecuación, ¿va? Entonces, aquí podemos entonces hacer la sustitución, hacer la derivada y hacer
pues la sustitución es esa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo quedaría la primera derivada? ¿Verdad? Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, que si usamos entonces la función esta coseno, ¿verdad? Nos quedaría entonces x' sería menos a omega d seno de omega d por t más phi. Y la segunda sería entonces menos a omega d cuadrado coseno de omega de t más phi. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya eso lo podemos sustituir aquí en la función. Entonces nos quedaría f0 seno de omega d por t igual a m por la segunda derivada, que sería esto. De omega d cuadrado tendríamos coseno de omega d t más phi. De ahí tendríamos más beta por menos a omega d seno de omega dt más phi, más teníamos k por x. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces más k por x, que sería a coseno de esto. Ok, entonces tenemos esa ya sustitución. Entonces vamos a trabajar esto. Como es una igualdad, entonces se debería de mantener bajo cualquier ángulo que nosotros tengamos, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si tenemos omega d más phi igual a 0? Si trabajamos esta condición, ¿verdad? Entonces, tendríamos que, por ejemplo, en el lado izquierdo tendríamos f0 seno, pues en este caso como quedaría omega d igual a menos phi, lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Porque es una función impar. Y en el otro entonces estamos diciendo que es 0 todo esto, entonces eso da 1. Y en el otro da 0, entonces nos quedaría menos a por m omega d cuadrado y nada más, ¿verdad? Y el de abajo, que sería más k por a. El de abajo, miren. Ese sería entonces el primero. De ahí, si hacemos lo mismo, pero para otro ángulo, entonces tendríamos aquí, por ejemplo, omega d más phi igual a pi medios, digamos. Son ángulos especiales, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos que en el otro sería pi medios menos phi. Aquí tendríamos f0 seno de pi medios menos phi. Ya vamos a ver cómo se puede reescribir eso, miren. Y tendríamos entonces en el otro caso que, como es pi medios, el coseno, los dos cosenos se hacen 0 y el que tiene el término beta se hace 1, ¿verdad? Entonces quedaría menos beta a omega d. Bueno, entonces ya con eso, sí, ¿verdad? Sería menos beta a omega d. Ok, entonces ya tenemos este y con eso entonces podemos tratar de despejar para lo que es el parámetro a. Entonces, bueno, lo otro es de lo del ángulo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, si aquí tenemos un triángulo rectángulo y este es phi, y este, por ejemplo, sería pi medios. Bueno, este lo podríamos escribir así para usarlo, la relación esta, phi menos pi medios, y ponerle negativo acá para decir que este sería, no estaba bien, ¿verdad? Perdón, no estaba bien. Sí, porque este sería, le queda 90, entonces sería pi medios menos phi. Llamémosle a este ABC. Entonces miren que coseno de phi es b sobre c.
Y para pi medios, vamos a ver, aquí estaríamos hablando que B sobre C. Creo que me conviene más A sobre C. No, vamos a ver. Entonces B sobre C, estoy mal. Aquí sería para este sería seno. Seno de pi sería B sobre C, pero para el otro sería coseno de... Sí, pero me conviene el otro. Entonces voy a poner así, seno de pi medios menos phi sería A sobre C, ¿verdad? Pero A sobre C sería para nosotros coseno de phi. Y ya sé que eso es coseno de phi. Y nos queda F0 coseno de phi igual a menos beta a omega d. Entonces, bueno, vamos a simplificar, ¿verdad? Para que nos quede entonces una mejor aquí forma. O sea, voy a despejar para lo que sería esta parte. Miren, por ejemplo, aquí tengo F0 coseno, en el otro tendríamos esto. Entonces, F0 seno de phi sería igual a por K menos M omega d cuadrado, poniéndole el negativo, ¿verdad? Al otro lado. Y aquí tendríamos F0 coseno igual a menos beta, ¿verdad? A omega d. Entonces, si nosotros hacemos la división de estos dos, le queda tangente de phi. Sería entonces, las A se cancelan y le queda K menos M omega d cuadrado sobre beta omega d. Revisen si está bien ahí. Creo que ya tenemos ahí la función esa. Bueno, entonces con esto nosotros ya tenemos la función, ¿verdad? Y también podemos hacer lo que es la parte del cuadrado. O sea que si elevamos al cuadrado estas dos, podemos llegar a despejar para lo que es A. Entonces, por ejemplo, quedaría F0 cuadrado igual a A cuadrado por K menos M omega d cuadrado más beta cuadrado omega d cuadrado, ¿no? Aquí usted despeja y le queda entonces F0 entre lo que sería entonces K menos M omega d cuadrado más beta cuadrado omega d cuadrado. Entonces ya con eso tenemos cuál sería la amplitud, cómo va a variar la amplitud. Y si notamos entonces la amplitud varía del término omega, ¿verdad? El omega d. Aquí esta es una función de omega d. Les voy a compartir un gráfico para que miren cuál es el comportamiento. Ok, entonces ahí tengo la gráfica, miren, ahí tengo, bueno, ahí le puse P para simplificar un poco, pero entonces lo que tenemos es básicamente el efecto del rojo, ¿verdad? La gráfica en rojo. Entonces, según esta función que tenemos ahí, cuando, si ustedes notan, ahí podemos hacer una simplificación y dividir, por ejemplo, entre m toda la expresión que tenemos ahí y podemos llegar a tener como es el k sobre m en el denominador, que sería omega 0 cuadrado, ¿verdad? Y omega d cuadrado en esta parte, ¿verdad? Simplificado, ¿no? Entonces, cuando omega 0 se acerca a omega d, es decir, que aquí nosotros estamos haciendo que el sistema
tenga una fuerza periódica, ¿verdad? Que tiene una frecuencia que estamos llamando en este momento omega D. Cuando ese omega D se acerca a lo que es el parámetro de lo que es la oscilación del sistema amortiguado libre, se da el efecto que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el que llaman el efecto de resonancia. Es decir, que la energía hace que la amplitud pues tienda al infinito. Entonces hay varios ejemplos que comentan ahí en el texto, ¿verdad? Acerca de cuáles pueden ser las consecuencias de esta resonancia, ¿verdad? Hablan, por ejemplo, de que en una ocasión varios soldados iban en un puente y iban marchando entonces con cierta frecuencia y que pues en ese momento pues llegaron a hacerlo con una frecuencia similar a la del puente y eso ocasionó que pues no aguantara, ¿verdad? No resistiera el puente pues se cayera, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos como consecuencias de la parte esta de lo que es la resonancia, ¿verdad? Porque la amplitud de la energía aumenta mucho. Bueno, entonces eso sería entonces la parte de oscilaciones. No sé si tienen preguntas.